La historia que creemos conocer no siempre es la historia que realmente ocurrió. A lo largo del tiempo, nuestra memoria colectiva ha sido moldeada por películas, libros, frases mal citadas, imágenes falsas y relatos que se repiten tantas veces que terminan convirtiéndose en verdades. El problema no es que estas historias sean atractivas, lo son, sino que muchas jamás sucedieron. Aunque millones de personas estén convencidas de lo contrario, existen momentos que todos damos por hechos, escenas épicas, frases memorables, gestos históricos que supuestamente cambiaron el rumbo del mundo. Los recordamos con seguridad, los hemos visto 1000 veces, pero cuando se revisan los registros reales, las fuentes originales y el contexto histórico, algo inquietante aparece: no hay pruebas. O lo ocurrido fue muy distinto a como lo contamos hoy. Este fenómeno no es casual. Nuestra mente necesita narrativas simples, símbolos claros y escenas fáciles de recordar. La historia real, en cambio, suele ser ambigua, compleja y poco cinematográfica. Por eso, con el paso del tiempo, ciertos hechos se deforman, se exageran o directamente se inventan. Lo más sorprendente es que estas versiones falsas no solo sobreviven, sino que se enseñan, se repiten y se defienden con absoluta convicción. En muchos casos, estos momentos históricos fueron creados años después del supuesto suceso. Otros nacieron de errores de traducción, malas interpretaciones o imágenes sacadas de contexto. Y algunos jamás existieron, son construcciones colectivas que la humanidad aceptó sin cuestionar, simplemente porque encajaban demasiado bien en la historia que queríamos creer. Lo inquietante no es descubrir que estos momentos nunca ocurrieron. Lo inquietante es entender por qué seguimos creyendo en ellos, incluso cuando la evidencia demuestra lo contrario. Porque cuando una mentira se repite lo suficiente, deja de parecer mentira, y se convierte en recuerdo. Hoy vamos a recorrer momentos que jamás sucedieron, pero que viven en la memoria de millones de personas como si fueran hechos incuestionables. Y a medida que avances, es muy probable que más de uno te haga dudar de lo que siempre diste por cierto. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de los grandes mitos históricos, quédate hasta el final. Suscríbete al canal y comenta cuál de estos momentos tú también creías real. Tu apoyo nos permite seguir investigando, cuestionando y contando la historia como casi nunca te la muestran. 1. El momento histórico que todos recuerdan, pero no existe en ningún registro. Hay escenas que viven en nuestra mente con una claridad absoluta. Podemos describirlas, imaginarlas y hasta verlas como si hubiéramos estado allí. Sin embargo, cuando los historiadores revisan documentos oficiales, crónicas de la época, registros visuales y testimonios directos, descubren algo inquietante: ese momento nunca ocurrió. No hay actas, no hay pruebas contemporáneas, no hay relatos originales que lo confirmen. Este tipo de falsos recuerdos históricos suelen hacer mucho tiempo después del supuesto acontecimiento. A veces surge en un libro popular, otras en una obra artística, un discurso político o una adaptación posterior que simplifica los hechos para hacerlos más impactantes. Con el paso de los años, esa versión se repite tanto que reemplaza a la realidad. La gente deja de preguntar de dónde salió y comienza a defenderla como verdad absoluta. Lo más perturbador es que, cuando se señala que ese momento no aparece en ningún registro serio de la época, la reacción suele ser incredulidad. Como que no pasó, si todo el mundo lo sabe, dicen muchos. Pero la historia no funciona por consenso emocional, sino por evidencia. Y cuando la evidencia no existe, el momento, por muy famoso que sea, se derrumba. En muchos casos, lo que sí ocurrió fue algo mucho más simple, menos dramático o incluso irrelevante. Pero esa versión real no era lo suficientemente poderosa para convertirse en símbolo. Así que la memoria colectiva la transformó, añadió detalles, creó una escena y la fijó como recuerdo universal. El resultado es una historia falsa que se siente más real que los hechos verdaderos. Este fenómeno demuestra algo clave: recordar no es lo mismo que comprobar. Nuestra mente rellena vacíos con narrativas atractivas, y cuando millones de personas hacen lo mismo, nace un momento histórico que jamás sucedió, pero que todos creen haber visto. Y lo más inquietante es esto: una vez que aceptas que uno de estos momentos nunca ocurrió, empiezas a preguntarte cuántos otros recuerdos históricos que das por ciertos, tampoco lo hicieron. 2. La frase famosa que nadie dijo, aunque todos la repiten. Existen frases que parecen grabadas en piedra. Las escuchamos desde pequeños, las vemos impresas en libros, camisetas y redes sociales, y las asociamos de inmediato con personajes históricos concretos. El problema es que, cuando se revisan discursos originales, cartas, crónicas y registros de la época, aparece una verdad incómoda: esa frase nunca fue pronunciada, o al menos no como la conocemos hoy. Muchas de estas frases nacen de malas traducciones, resúmenes exagerados o reinterpretaciones posteriores. Alguien toma una idea general, la convierte en una línea contundente, y con el tiempo, esa versión simplificada reemplaza las palabras reales. La frase falsa es más corta, más memorable y mucho más fácil de repetir. Por eso sobrevive. El cine y la literatura han jugado un papel clave en este fenómeno.
Para hacer una escena más poderosa, se inventa o se ajusta una frase. El público la escucha, la acepta y la asocia emocionalmente con el personaje. A partir de ahí, la cita comienza a circular como si fuera auténtica. Nadie vuelve al documento original, nadie comprueba la fuente. La frase se vuelve histórica solo por repetición. Lo más sorprendente es que, cuando se demuestra que el personaje jamás dijo esas palabras exactas, muchas personas se resisten a aceptarlo, no porque existan pruebas en contra, sino porque la frase ya forma parte de su identidad cultural. Quitarla se siente como borrar un pedazo de la historia, aunque ese pedazo sea falso. En realidad, muchos de estos personajes sí expresaron ideas similares, pero con matices, contexto y complejidad. La versión popular elimina todo eso y deja una frase contundente, perfecta para ser citada, pero desconectada de la realidad histórica. Este tipo de errores nos recuerda algo fundamental: una frase repetida no es una frase verdadera, y cuando aceptamos sin cuestionar estas citas falsas, contribuimos a construir una historia más cómoda, pero menos real. 3. La escena icónica creada por el cine que reemplazó a la realidad. Hay momentos históricos que creemos recordar con una precisión casi cinematográfica: la iluminación perfecta, el gesto exacto, la música implícita. El problema es que esa escena no pertenece a la historia, sino al cine. Con el paso del tiempo, la versión filmada, pensada para emocionar y simplificar, termina sustituyendo a lo que realmente ocurrió. El cine necesita imágenes claras y símbolos potentes. La historia real, en cambio, suele ser confusa, fragmentaria y poco espectacular. Para contarla en 2 horas, se condensan hechos, se inventan diálogos y se crean escenas que nunca sucedieron, pero que representan una idea general. El público acepta ese atajo narrativo, y sin darse cuenta, lo incorpora como recuerdo verdadero. Años después, cuando alguien pregunta cómo fue aquel suceso, la respuesta no proviene de archivos ni de documentos, sino de una escena de película. La cámara reemplaza al registro histórico, el encuadre sustituye al contexto, y lo que fue ficción pasa a ser memoria colectiva. Este fenómeno se vuelve aún más poderoso cuando la película es exitosa o se repite durante generaciones. La imagen se fija, se enseña en escuelas, se comparte en redes y se defiende con convicción. Pocos se detienen a revisar si esa escena está respaldada por testimonios contemporáneos. La emoción ganó la batalla. Lo inquietante es que, cuando se muestra cómo ocurrió realmente, sin dramatismo, sin frases memorables, sin gestos heroicos, muchas personas sienten decepción. La realidad parece insuficiente frente a la ficción. Y entonces ocurre algo peligroso: preferimos la versión falsa porque nos gusta más. Así, el cine no solo entretiene, reescribe la historia. Y cuando esa reescritura se acepta sin cuestionar, una escena inventada puede borrar por completo los hechos reales, no porque sea verdadera, sino porque es más fácil de recordar. 4. El gesto simbólico que jamás ocurrió como nos lo contaron. Los gestos simbólicos tienen un poder enorme. Una acción simple, un saludo, un objeto levantado, un movimiento preciso, puede condensar toda una época en un solo instante. Por eso, la historia está llena de gestos que todos sabemos que ocurrieron. El problema es que muchos de ellos nunca sucedieron de esa forma, o directamente no ocurrieron en absoluto. Estos gestos suelen aparecer cuando una sociedad necesita un símbolo claro para explicar un proceso complejo. La realidad histórica es gradual, contradictoria y desordenada. El símbolo, en cambio, es limpio y fácil de transmitir. Así nace el gesto perfecto, una imagen que parece resumir un cambio histórico, aunque no exista evidencia sólida que lo respalde. En algunos casos, el gesto fue atribuido a una persona equivocada. En otros, se exageró hasta convertir una acción común en un acto extraordinario. Y en los más extremos, el gesto fue completamente inventado décadas después, cuando ya no quedaban testigos directos que pudieran desmentirlo. La repetición hizo el resto. Lo más inquietante es que estos gestos simbólicos suelen enseñarse como hechos incuestionables. Se convierten en ilustraciones de libros, en escenas escolares, en referencias culturales. Nadie pregunta cuándo se documentó por primera vez ni quién lo describió. El símbolo reemplaza al análisis. Cuando los historiadores revisan fuentes primarias, muchas veces descubren que ese gesto no aparece en crónicas contemporáneas, o que fue descrito de manera muy distinta. Pero para entonces ya es tarde. El gesto vive en la imaginación colectiva. Negarlo se siente como atacar la historia misma. Este tipo de errores revela una verdad incómoda. No recordamos lo que pasó, recordamos lo que representa. Y cuando la representación es más poderosa que la evidencia, el gesto simbólico, aunque falso, termina siendo más real que la historia que intentaba explicar. 5. La imagen histórica que engañó al mundo entero. Hay fotografías e imágenes que parecen pruebas irrefutables. Las vemos y pensamos, si hay una imagen, entonces ocurrió así. Pero la historia demuestra que una imagen puede mentir, incluso sin ser falsificada. A veces engaña por el ángulo, otras por el contexto ausente,
y muchas por la interpretación que se le dio años después. En numerosos casos, una imagen fue tomada en un momento distinto al que se le atribuye. No muestra el inicio ni el final de un suceso, solo un fragmento aislado. Con el tiempo, ese fragmento se convierte en símbolo absoluto y se le adjudica un significado que jamás tuvo. La imagen no cambia, cambia la historia que contamos sobre ella. También existen imágenes preparadas o recreadas, no siempre con mala intención. En épocas donde la fotografía era lenta y compleja, muchos eventos se reconstruían después para poder ser documentados. El problema surge cuando esa reconstrucción se presenta como registro real del momento. Décadas más tarde, la diferencia se pierde y la imagen se acepta como testimonio directo. Lo más inquietante ocurre cuando una imagen falsa o mal interpretada se vuelve más famosa que los hechos reales. Aparece en libros, documentales, escuelas y medios. Se reproduce miles de veces hasta que nadie recuerda de dónde salió ni qué mostraba originalmente. La imagen deja de ser evidencia y se convierte en autoridad. Cuando los historiadores señalan que esa imagen no corresponde al evento que todos creen, la reacción suele ser rechazo. Pero si lo vi, dicen muchos. Y ahí está el problema, ver no siempre significa entender. Una imagen sin contexto puede ser tan engañosa como una mentira bien contada. Este tipo de momentos nos obliga a replantear algo fundamental. La historia no se prueba solo con imágenes, sino con interpretación crítica, porque una imagen puede congelar un instante, pero también puede congelar un error para siempre. 6. El suceso clave que fue inventado años después. Algunas historias no se deforman con el tiempo, nacen deformadas. Hay sucesos que hoy se consideran claves para entender un periodo histórico, pero que en realidad fueron construidos muchos años después de que los hechos reales ocurrieran. No existen menciones contemporáneas, no aparecen en documentos originales ni fueron considerados importantes por quienes vivieron esa época. El evento simplemente no existía, hasta que alguien lo necesitó. Estos sucesos suelen surgir cuando una sociedad intenta explicar su pasado de forma ordenada. La historia real es caótica, llena de procesos largos y decisiones dispersas. Para hacerla comprensible, se inventa un punto de inicio, un momento decisivo, un antes y después claro. Así nace el suceso clave, una historia compacta que simplifica décadas de cambios complejos. Muchas veces, este tipo de evento aparece primero en libros escolares, discursos políticos o relatos populares, no como mentira explícita, sino como interpretación conveniente. Con el tiempo, esa interpretación se solidifica, se repite tanto que deja de cuestionarse y pasa a ser tratada como hecho comprobado. Lo inquietante es que, cuando los historiadores rastrean el origen de ese suceso, descubren que fue mencionado por primera vez décadas, o incluso siglos, después. Nadie que estuvo allí lo registró, nadie lo consideró relevante en su momento. El evento fue creado retrospectivamente para darle sentido a una narrativa posterior. Este fenómeno demuestra que la historia no solo se recuerda, también se organiza artificialmente, y en ese proceso, se insertan eventos que nunca ocurrieron, pero que resultan demasiado útiles como para descartarlos. Aceptar que un suceso clave fue inventado no destruye la historia, al contrario, la vuelve más honesta, porque nos obliga a entender que el pasado no siempre se divide en momentos claros, y que muchas veces creemos en eventos ficticios simplemente porque nos ayudan a comprender un mundo que, en realidad, fue mucho más complejo. 7. El recuerdo colectivo que demuestra que la memoria puede mentir. Existe un fenómeno inquietante, millones de personas pueden recordar lo mismo, y aún así estar equivocadas. Este tipo de recuerdo colectivo no nace de un hecho real, sino de una repetición constante de versiones similares que el cerebro termina aceptando como experiencia propia. No importa si alguien estuvo allí o no, la memoria se adapta al relato dominante. Estos recuerdos suelen construirse a partir de detalles vagos que se rellenan con información externa. Conversaciones, libros, documentales, titulares o incluso chistes recurrentes. Con el tiempo, la mente deja de distinguir entre lo que vivió y lo que escuchó. El resultado es una certeza emocional muy fuerte, aunque no exista evidencia histórica que la respalde. Lo más sorprendente es que este tipo de recuerdos falsos no se sienten débiles ni dudosos. Al contrario, se experimentan con absoluta seguridad. Las personas pueden describir el momento, la emoción asociada y hasta defenderlo con pasión. Cuando se les muestra que ese recuerdo no tiene sustento, la reacción habitual no es curiosidad, sino resistencia. Cuestionar el recuerdo se siente como un ataque personal. En muchos casos, el recuerdo colectivo se impone incluso frente a pruebas claras. Documentos, registros y fuentes primarias quedan relegados porque no coinciden con lo que todo el mundo recuerda. La memoria compartida se vuelve más fuerte que la evidencia histórica, y así, una versión falsa se consolida como verdad cultural. Este fenómeno demuestra que la memoria no es un archivo confiable, sino un proceso activo y moldeable. Recordar no significa reproducir el pasado, sino reconstruirlo cada vez. Y cuando esa reconstrucción se hace en grupo,
el error puede amplificarse hasta volverse universal. El recuerdo colectivo que nunca ocurrió nos deja una lección incómoda pero necesaria. La historia no se valida por lo mucho que se recuerda, sino por lo bien que se comprueba. Y entender esto es el primer paso para empezar a dudar, de forma sana, de aquello que siempre dimos por cierto. A lo largo de estos momentos que nunca ocurrieron, queda claro que la historia no siempre se construye con hechos, sino con relatos que se repiten, escenas que el cine inventó, frases que nadie dijo, gestos simbólicos que jamás sucedieron. Imágenes sacadas de contexto y sucesos creados años después han terminado ocupando el lugar de la verdad histórica. No porque sean reales, sino porque son fáciles de recordar y emocionar. Lo inquietante no es descubrir que estos momentos son falsos, sino comprender por qué los creímos. Nuestra mente busca sentido, simplicidad y símbolos claros. Cuando la historia real no ofrece eso, la memoria colectiva lo crea. Y una vez que ese recuerdo se instala, cuestionarlo se siente incómodo, incluso ofensivo, aunque la evidencia diga lo contrario. Estos errores no convierten a la historia en una mentira absoluta, pero sí nos recuerdan que debe leerse con espíritu crítico. Recordar no es lo mismo que verificar. Ver una imagen no es entender un hecho. Y repetir una historia no la vuelve verdadera. La historia exige revisión constante, duda informada y disposición a desaprender. Entender que muchos de estos momentos nunca ocurrieron no nos quita pasado. Nos devuelve una visión más honesta del mismo. Una historia menos perfecta, menos cinematográfica, pero mucho más real. Y quizás, al aceptar eso, aprendemos algo esencial. La verdad histórica no siempre es la más cómoda, pero siempre es la más necesaria.